Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy en ese espacio es un repaso, ¿sí? Porque ahí dice la unidad más de números enteros, ¿sí? ¿Logran ver ahí la plantilla? ¿Sí? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, antes de mirar los números enteros, nos debemos de apreciar lo que es conjuntos numéricos, ¿listo? Que es importante tenerlos ahí. Entonces, conjunto numérico, o sea, los números enteros hacen parte de un esquema de conjunto numérico, ¿cierto? Entonces, lo que les digo, muchachos, es un breve repaso, pero es importante que lo tengamos claro. Probablemente ustedes en otras asignaturas lo han abordado, pero es importante esos repasos porque esa parte fundamental de los conocimientos básicos es lo que nos ayuda a la parte que nos veamos ya casi que la estructura, digamos, la línea de estructura de la materia. Entonces, cuando ya yo tengo algo muy bien fundamentado, las otras unidades de aprendizaje me va a ir mejor porque toda esa parte matemática, básica, operativa, si la tengo muy clara, es importante ese desarrollo para las demás unidades de aprendizaje. Muchas veces cuando hay muchachos que tienen, por ejemplo, desarrollo de software, un ejemplo, si no tiene claro la lógica del pensamiento, la algoritmia, y se va a enfrentar a un lenguaje de programación, entonces hay falencias. Por eso es importante la base. Si usted, por ejemplo, en las matemáticas va a desarrollar un cálculo integral, un cálculo diferencial, pero no tiene las bases matemáticas, va a tener falencias. Entonces, por eso es importante esa parte fundamental. Entonces, con base a eso, vamos a hacer un recorderis de los conjuntos numéricos y luego miramos la parte de las propiedades de los números enteros. De los conjuntos numéricos, si ustedes se acuerdan, eh, el primer conjunto que aparece son los números naturales, ¿sí? Los números naturales, si ustedes lo recuerdan, es el uno, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta infinito, pero todos positivos, ¿sí? Luego, a medida que de la necesidad y como van avanzando los tiempos, se relaciona eh, esa necesidad de hacer intercambio, de hacer proyecciones, de hacer operaciones, se dieron cuenta que habían unos números negativos, ¿sí? Entonces, por eso vienen los números enteros, que es lo que vamos a trabajar hoy. Sí, los Z. Esos números enteros, muchachos, eran los que le llamaban, o sea, aparte estaban el uno, el 2, el 3, pero entonces estaban, que eran los Z positivos, números enteros positivos, los enteros negativos, y también se incluye el número cero, ¿sí? O sea que los números enteros estaban el uno, el 2, el 3, el cero, el menos uno, menos 2, voy a colocarlo por aquí, menos uno, menos 2, también el uno, el 2, que, pero ya están inversamente conectados aquí en los números naturales. Entonces los números naturales están contenidos dentro de los números enteros. Sin embargo, ya haciendo esa parte operativa, cuando se hacía ya la parte de operaciones aritméticas y todos estos cuentos, aparecen los números racionales. Colocarlo por acá. Los números racionales, chicos, se conocen como la Q, que eran números que se expresaban a través de esta expresión, acá la redundancia, A sobre B, o sea, donde prácticamente ustedes los conocen como números fraccionarios. Esos números fraccionarios, ahí existía el 3 medios, 5 séptimos, también el 3 el 3 que hace parte de los números naturales y que también hace parte de los números enteros, el 3 también se podría expresar como una fracción. Ustedes saben que el 3 es 3 sobre uno, ¿sí? Esos son los famosos racionales.
Entonces, ¿qué pasó con eso, chicos? Que eso es como una familia, los racionales, haga de cuenta que es el abuelo, los zetas son los papás y los números naturales los hijos. Sin embargo, dentro de una familia, yo diría que también hay como el hermano que es soltero, el hermano que no tuvo hijos, ¿cierto? El tío, el que apoya a la familia, pero no se comprometió pues con ninguna pareja o no tuvo hijos. Aquí también existe eso. Todo esto se relaciona en la vida cotidiana. Entonces aquí aparecen por acá los números irracionales, ¿sí? O asterisco. ¿Cuáles son los números irracionales? Son los números que nunca tienen la representación de A sobre B. Por más que usted tenga una parte matemática, mm, si usted hace una operación aritmética, no va a tener cómo representarse como numerador y denominador, o sea, un fraccionario. ¿Ellos cuáles son? Ustedes se acuerdan de, por ejemplo, el raíz de 3, el número pi. O sea, son números que por más que usted le haga un proceso aritmético, no tiene la manera de representarse como A sobre B. Esos son los conjuntos numéricos. Ya cuando usted hace toda la relación, vamos por acá otro colorcito, cuando usted hace toda la relación, estaríamos hablando, por acá que nos quede bien el óvalo, de los números reales. Todo esto son los números reales, lo que ustedes conocen, ¿sí? Que vienen desde menos infinito hasta infinito, una recta numérica. Todo lo que usted conoce, los números reales, está inmerso en estos conjuntos numéricos. Sin embargo, existen otros conjuntos, por ejemplo, en el caso de los números imaginarios, es por acá. Los imaginarios, como su nombre indica, tiene componentes obviamente imaginarios, sí, eso no tiene duda ahí. Los imaginarios, ustedes, por ejemplo, han visto, por ejemplo, el 3i, el menos 2i, son números imaginarios. Son números que tienen varias propiedades. Entre ellas se dice que una de ellas especiales, por decirlo así, son números que cuando se le dan al cuadrado dan menos uno. Por ejemplo, es un caso imaginario. ¿Dónde se ve esto en la vida real? Los ingenieros trabajan los números imaginarios. Ustedes para trabajar, por ejemplo, la ingeniería de sistema, hay componentes imaginarios, por ejemplo, en las telecomunicaciones, en las transferencias de datos, en los componentes electrónicos, hay componentes imaginarios. Entonces, los reales, por lo general, lo trabajan todas las carreras que tienen que ver con finanzas, administrativas, toda esa parte de las carreras. Nosotros, las de ingeniería, también trabajamos los reales, pero trabajamos a su vez los componentes imaginarios, porque como les digo, la misma transmisión de voz, hay unos componentes, pues más adelante ustedes lo van a trabajar, series de Fourier, eh, todo eso, usted sabe que las señales, todo eso son ondas senoidales y esas zonas senoidales ayudan a tener algunos componentes imaginarios. Entonces, ya todo este concepto estaríamos hablando por acá de los números complejos. A todo esto ya son los números complejos. Los números complejos tienen parte real más parte imaginaria. O sea, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un 3 menos 2i, esos son números complejos. Ya ese sería como el breve repaso de los conjuntos numéricos, muchachos. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que los números enteros están dentro de los conjuntos numéricos. Véanlo por acá, están por acá. ¿Listo? Entonces, esa era como la introducción gráfica de los conjuntos numéricos. Porque muchas veces trabajamos los números y nos preguntan, ve, ¿y cuáles son los naturales? Y yo, ve, no me acuerdo, no sé cuáles son. ¿Sí? Entonces es importante esa relación, muchachos.